Bueno, muchas gracias al Grupo CAT por la invitación y vamos a hablar hoy de una patología que no es frecuente de ver, pero que es muy difícil de manejar, que es la llamada hemofilia adquirida, que es una especie de pesadilla para el hematólogo porque es una patología que difícilmente encontremos una solución rápida al problema y solo expertos con eh, muchos años de manejos de hemostasia suelen ser los que tienen una alta sospecha clínica del diagnóstico y le dan el tratamiento adecuado a la patología. Esta es la diapositiva de conflictos de intereses y vamos a poder empezar hablando de el primer mensaje, que es: no hay mucho escrito, hay muchas revisiones. De hecho, yo participé como autor, fui uno de los autores en una revisión de hace unos años en la revista Medicina sobre hemofilia adquirida. Armamos como un grupo con la doctora Baqués y otro grupo de expertos en hemofilia adquirida para concientizar a el grupo de hematólogos sobre esta rara patología. Pero lo cierto es que no hay mucha experiencia. Al que le toca no es una patología que se vaya a olvidar fácil, pero no tenemos muchos pacientes que podamos contar sobre esta patología. Entonces, estar formados y preparados para el manejo de estos pacientes muy complejos es muy importante. Como les decía, hicimos una revisión muy grande sobre este tema en el 2015. Hubo algunas novedades posteriores y después sobre la metodología para el diagnóstico en el acta bioquímica eh, sobre cómo hacer correctamente el diagnóstico de hemofilia adquirida, pero es una enfermedad que tenemos que tener alerta y educar a los médicos sobre cómo manejarlo. Lo primero que sabemos es que cuando uno ve un caso no se lo olvida más, porque es muy característico. En general es un sangrado agudo, difuso, espontáneo, sobre todo grandes hematomas en la piel y el celular subcutáneo. Habitualmente son pacientes añosos. Muchas veces este sangrado llega a poner en riesgo la vida del paciente y si no le damos un tratamiento puede tener hasta un 40% de mortalidad, sobre todo en países poco desarrollados como son en Latinoamérica. Y el gran problema es que los médicos que se enfrentan a esta patología, como son hematomas nada más, la mayoría de las veces el debut de los síntomas, lo subestiman y entonces no le dan trascendencia y por tratar de hacer procedimientos para el diagnóstico podemos llegar a tener complicaciones serias. De hecho, la mayoría de los casos no van a un centro de hemofilia, son pacientes que van a justamente a la guardia porque consultan en forma esporádica o son pacientes con otras patologías y entonces consultan a otros especialistas como al oncólogo, como al reumatólogo, como al emergentólogo o al obstetra y entonces están como perdiendo el tiempo en el diagnóstico y el fenotipo del sangrado también nos confunde un poco porque suelen ser hematomas subcutáneos, el comienzo de la mayoría de los casos clínicos, y cuando uno hace las mediciones de factores hasta uno puede sorprenderse porque hay niveles residualmente altos de factor 8. Esto se llama hemofilia adquirida, pero los niveles de factor 8 pueden llegar hasta estar en 20-25%, que sabemos todos que son niveles hemostáticos. Entonces por ahí menospreciamos la severidad de la patología y lo cierto es que la mayoría de los pacientes
no están diagnosticados en forma temprana y se cometen errores médicos por esta falta de diagnóstico que es bastante característica. Si uno hace un cuadro comparativo entre lo que es la propia hemofilia A congénita, la presencia de un inhibidor o un anticuerpo contra el factor 8 en pacientes con hemofilia, o esta hemofilia adquirida que también es un autoanticuerpo pero contra el factor 8, pero que no se desarrolla en un paciente que tenía hemofilia previamente, vamos a ver grandes diferencias. Primero y fundamental, esta patología puede aparecer hasta en el 50% de los casos en mujeres. Como decíamos, es un autoanticuerpo, a diferencia de la inhibidor en la hemofilia congénita, que es un haloanticuerpo, o por supuesto la propia hemofilia congénita, que es la ausencia de factor 8 por una alteración en el cromosoma X. Y como recién decíamos bien, es una patología que, a diferencia de la hemofilia, que están acostumbrados a seguirla en centros especializados dedicados a la hemofilia, acá le toca atenderlo a cualquier especialista. El promedio de edad es mucho mayor, el promedio son arriba de los 65 años, 70 años es la edad habitual, y por supuesto la hemofilia o el inhibidor los conocen desde la pequeña infancia a los pacientes en estos centros especializados. Eh, la mayoría de las veces la hemartrosis es una de las patologías que marcan el pronóstico y la evolución y la profilaxis contra esa hemartrosis que se hace en la hemofilia congénita. Es uno de los hitos en el manejo de la patología. Acá no suele haber hemartrosis y no se suele hacer profilaxis porque esto es como un fenómeno súbito. Y por supuesto el laboratorio es diferente porque acá no solo la concentración de factor 8 es diferente, no es tan baja como en la hemofilia severa, que tiene menos de 1%. Acá podemos encontrar niveles por encima del 5 o hasta el 20% de factor 8, y el tratamiento que se utiliza también es diferente. De hecho, estos pacientes tienen indicación de inmunosupresión diferente, porque es una enfermedad autoinmune diferente de lo que pasa, por supuesto, en la hemofilia. Y en los inhibidores de la hemofilia congénita, lo que se hace es un tratamiento de inmunotolerancia que es muy distinto al paciente con hemofilia. Eh, Revisando un poco la patología y lo que uno puede encontrar en pacientes con hemofilia adquirida, podemos hablar de lo que es un algoritmo para recordarlo más fácilmente, que son 4 ítems con 4 cosas para recordar en cada uno de ellos, y eso nos ayuda a orientarnos mejor. Hay 4 signos de alarma que tenemos que recordar, hay 4 pasos en el laboratorio que tenemos que seguir para el diagnóstico, hay 4 medidas terapéuticas para el control del sangrado y hay 4 consideraciones sobre la inmunosupresión que tenemos que acordarnos. Así que es relativamente, digamos, esquemático el manejo de esta patología. 4 cosas importantes para tener en cuenta. Acá hay algunas citas que les puse sobre las referencias, algunas más recientes del 2022. El equipo español ha trabajado mucho en el manejo de hemofilia adquirida en los últimos años y hay una publicación muy interesante reciente. En cuanto a qué base tenemos, en base a cuántas publicaciones podemos hablar en este contexto de la hemofilia adquirida, bueno, es un tema complicado porque
como decíamos, es una patología rara, se ven 1,5 casos por millón de habitantes. Entonces, la realidad es que uno espera pocos casos y los registros que se hacen, la mayoría de ellos son europeos, los que se hicieron históricamente, incluso el ICH-2, que es el estudio más grande con 900 pacientes reclutados, son europeos, inicialmente en Inglaterra, distintos centros. Después el grupo alemán, suizo y austríaco a cargo del doctor Tiede publicó una serie en los últimos 10 años. Y después hay un registro alemán, un registro americano, un registro chino que se publicó, el CARE, en el 2017 y un registro holandés en el 2018, pero todos tienen pocos pacientes, ¿no? Llegan en total a más de 2.000 pacientes en registros prospectivos o retrospectivos en el mundo. Entonces, la experiencia que tenemos y las publicaciones rara vez tienen una validez en estudios científicos prospectivos randomizados en cuanto a conducta médica a seguir, porque como son patologías tan esporádicas, hay un subregistro y hay mucho menos casos, y muchos casos incluso se llega tarde en el diagnóstico. Como dijimos antes, en cuanto a epidemiología, dijimos es una enfermedad autoinmune, hemorragípara, producida por un anticuerpo contra el factor 8 de la coagulación. Se ve en dos picos en la vida. Lo más frecuente es en ancianos, como bien dijimos, promedio de edad arriba de los 70 años, pero hay un pico en mujeres jóvenes, sobre todo relacionadas con la hemofilia adquirida secundaria a embarazo y a colagenopatías, a lupus, artritis reumatoidea, que se ve en pacientes jóvenes, pero la mayoría de los casos son pacientes más añosos. Es otra novedad el hecho de que se presente como una hemofilia con mucho sangrado en una mujer. Entonces eso también nos debe llamar la atención como para pensar en la patología. En cuanto a las enfermedades que desencadenan esto, podemos decir que hay dos grandes grupos: las idiopáticas, que no tienen una causa, que son la mitad de los pacientes, y después otras patologías, sobre todo enfermedades autoinmunes. Ahí ven una lista enorme. Las más frecuentes son artritis reumatoidea, lupus, pero hay casi todas las colagenopatías están relacionadas. A drogas, algunas drogas un poco más frecuentes, por ejemplo el rituximab o medicación inmunosupresora, pero hay descripto con penicilina, con muchos medicamentos. El cáncer ocupa el 10% de las causas secundarias, sobre todo el cáncer de pulmón y próstata y los linfoproliferativos, y el embarazo es otra causa de esta desregulación inmune que se ve en el 10% de los pacientes con hemofilia adquirida, por eso los pacientes jóvenes relacionados. Recientemente se ha publicado, pero todo el mundo ha tenido COVID y entonces se lo ha asociado al COVID y por supuesto a la vacuna del COVID, pero estos reportes no sabemos si es simplemente porque todo el mundo tuvo COVID y esto le pasa a un grupo de pacientes especial y nada más. El cuadro clínico, dijimos bien que son sobre todo hematomas subcutáneos en más del 80% de los casos, grandes hematomas, grandes sufusiones, como si fuera por ejemplo un paciente anticoagulado en exceso, que tienen esta formación de hematomas en tejidos blandos y bien a la vista, bien evidentes. Después puede haber hematomas más profundos, como en el intramusculares, en el 40%, en el 20% hay sangrado digestivo,
y después puede haber otros sangrados como retroperitoneales, genitourinarios o infrecuentemente en el sistema nervioso central o hemartrosis. Eso no es algo que estemos acostumbrados a ver en hemofilia adquirida. Sí, en la mayoría de los casos estos grandes hematomas provocan anemia, y la otra característica es que procedimientos médicos para hacer el diagnóstico, por ejemplo, una vía central, ponerle una sonda vesical, hacerle una pequeña cirugía para hacer un drenaje de un síndrome compartimental, provoca grandes hematomas. Y la otra variable es que como son pacientes añosos, más o menos un tercio de los pacientes están o con anticoagulantes o antiagregantes, y esto suele confundir el diagnóstico porque uno tiende a subestimarlo. Si el paciente tiene una fibrilación auricular estaba con Sintrom o acenocumarol, es probable que aparezcan estos hematomas y le echemos la culpa a eso. El algoritmo de diagnóstico es un sangrado súbito en un paciente previamente sin coagulopatía, que suelen ser hombres, raramente jóvenes, y si son jóvenes, mujeres, y en el 50% de los casos se asocia a otras patologías. En cuanto al diagnóstico del laboratorio, acá hay varias cosas a resaltar, pero suelen tener un KPTT prolongado siempre y un quick normal, y haciendo los estudios de mezclas, el estudio no corrige y los niveles de factor 8 son bajos. Si uno mide anticoagulante lúpico debería ser negativo, el factor von Willebrand debería ser normal, los otros factores de la coagulación 9, 11 son normales, y cuando uno mide la potencia del inhibidor en las unidades Bethesda, en general ahí uno puede tener una idea de la cantidad de potencia del inhibidor. Incluso hay unidades NICMIDE que pueden usarse para medirlo. Así que recuerden, KPTT prolongado que no corrige con la mezcla y que tiene niveles de factor 8 por debajo del 50% siempre. Muchas veces por debajo de 1% es un marcador de mal pronóstico, y tener más de 20 unidades Bethesda es otro marcador de mal pronóstico de la enfermedad. Siempre hacer un anticoagulante lúpico y medir los otros factores para descartar algún tipo de déficit de otro factor. Como bien dijimos, entonces, en el algoritmo KPTT de más de 50 segundos en la mayoría de los casos, mezclas no corrigen, niveles bajos de 8 y pruebas de coagulación características. El manejo es un manejo bastante sencillo si uno sabe el diagnóstico, porque sabemos que los agentes bypassiantes son los que detienen el sangrado en la etapa aguda, en los sangrados mayores. Entonces, tanto concentrado de factor 7 recombinante o el FEIBA, el concentrado de factores protrombínicos activados, hay que empezar tratamiento inmunosupresor para erradicar el inhibidor, y medidas higiénico-dietéticas como control de no generar más sangrados a través de procedimientos, y no darle otras medidas terapéuticas como crioprecipitado, factor 8 o desmopresina, que suelen no ser eficientes para el control del sangrado. Como bien dijimos, entonces, el tratamiento es con agentes bypassiantes. Se puede usar como ayudante el ácido tranexámico, y después hay alternativas que no están aprobadas, pero que se están utilizando cada vez más, que son el concentrado de factor 8 porcino, que no hay en Argentina, así que no vamos a hablar de eso, pero sí hay emicizumab, que es un mimético del factor 8 que se puede usar subcutáneo semanal, y ya hay estudios
en el uso de pacientes con hemofilia adquirida con emicizumab. En cuanto a cuál de los concentrados usar como agente bypassante, cualquiera de los dos son iguales de eficaces, así que podemos usar cualquiera de los dos. Y como dijimos antes, el emicizumab es un agente alternativo en esta indicación para los pacientes. Así que esto es un resumen de las medidas para control del sangrado y el tratamiento inmunosupresor, que las dos herramientas más importantes son corticoides y corticoides más ciclofosfamida. Son agentes inmunosupresores potentes que pueden provocar caída de los glóbulos blancos e incluso pueden provocar sepsis y muerte por infecciones a partir del tratamiento inmunosupresor en pacientes frágiles y añosos. Rituximab es una alternativa cada vez más usada para la hemofilia adquirida, y la mayoría de los protocolos actuales recomiendan usar corticoides solo si tienen más de 1% o menos de 20 unidades de Bethesda, que son marcadores de mal pronóstico, sumarle ciclofosfamida en pacientes que no responden a corticoides o que tienen estos marcadores de mal pronóstico, y el rituximab en la primera alternativa terapéutica. La inmunoglobulina no suele ser útil y otros inmunosupresores son casos anecdóticos que no vamos a contar. Recuerden la toxicidad de la inmunosupresión con mortalidad hasta en un 20% de los casos por sepsis, así que hay que ser muy cuidadoso a quién le damos el tratamiento inmunosupresor. La mayoría de las, por ejemplo, en embarazo o en pacientes muy frágiles, uno prefiere no usar este tratamiento inmunosupresor. Recuerden entonces en el resumen del tratamiento inmunosupresor, el tratamiento clásico, corticoides y ciclofosfamida, y segunda línea el rituximab, o hay otras alternativas de inmunosupresores. Y como pequeño resumen, es un sangrado súbito en alguien que no esperamos, que no tiene coagulopatía previa, con mucho sangrado en piel y mucosa sobre todo, y que muchas veces es un sangrado grave con un diagnóstico relativamente simple si sabemos hacer las pruebas y tenemos el laboratorio preparado. Necesita agentes bypassiantes inicialmente, derivarlo a un centro de hemofilia para un mejor manejo de los agentes bypassiantes es una alternativa muy válida, y tener un algoritmo de diagnóstico para el manejo de estos casos es lo ideal. Y les dejo el poema mío, La pesadilla del hematólogo. Hoy les dejo esta pista: hablemos de una entidad rara, y le llega al terapista porque encima no entiende nada. Es la hemofilia adquirida y parece pesadilla. Por más plasmas que le damos, no se cierra la canilla. Un sangrado catastrófico en un paciente normal. Si no estamos preparados, todo termina muy mal. El paciente sangra y sangra por una vía central, o era un parto que parece la ruptura de un glaciar. Pero siendo organizado y ordenando nuestra mente, hay un capeteté alargado y un sangrado de repente. No nos queda alternativa y es más fácil, y es lo más fácil que hay, darle el 7 o con el FEIBA y se acaba el problema, ¿cachai? Así que muchas gracias y nos vemos en el próximo.